Vamos a proceder a hacer un arrancador con autotransformador de un motor trifásico. Empezamos cogiendo las tres fases, un disyuntor. Ahora cogemos el contactor que será encargado de transferir la potencia máxima, uno de los contactores encargados de la gestión del autotransformador, el autotransformador, el otro contactor que cerraría el circuito del autotransformador, el motor, en este caso por aquí, y procedemos a cablear. Vamos aquí las fases y se me olvidaba el relé térmico. Por aquí. Vamos a llevar la alimentación al autotransformador. Cerramos aquí y llevamos la tensión que saldría del autotransformador. Añadimos este punto de conexión y ya tendríamos el esquema de fuerza. Ahora renombramos los elementos: contactor número 1, contactor número 2, contactor número 3. Proseguimos con el circuito de mando. Cogemos el contacto normalmente abierto y el normalmente cerrado del relé térmico, el pulsador normalmente cerrado que sería el pulsador de paro, pulsador normalmente abierto que sería para la marcha, un contacto normalmente abierto que sería del contactor número 3, el contacto normalmente cerrado del contactor número 1 que sería el que traería toda la potencia, y la bobina del contactor número 3, y aprovechando temporizada con el temporizador incluido del contactor número 2 y la bobina del contactor número 1 y el contacto normalmente abierto a la conexión del temporizador y el contacto normalmente abierto del contactor número 1. Ahora procedemos a cablear. La fase la realimentación, y el neutro, y procedemos a renombrar los elementos. Este sería el pulsador de paro, pulsador de marcha, el contacto normalmente abierto del contactor número 3, el contacto normalmente cerrado del contactor número 1, la bobina del contactor número 3, la bobina del contactor número 2, el normalmente abierto de la conexión del temporizador conectado al contactor número 2, el 1314 del contactor número 1 y la bobina del contactor número 1. Hemos añadido unos pilotos para facilitar la compresión y vamos a explicar un poco cómo funciona. Aquí tendríamos el circuito de potencia y llegarían las tres fases hasta KM1, que sería el encargado de gestionar la potencia máxima.
y el contactor número 2 y el contactor número 3, que serían los encargados de gestionar el autotransformador. En el circuito de mando vemos que la fase pasa a través del relé térmico, el pulsador de paro y el pulsador de marcha. A su vez pasa por el contacto normalmente cerrado del KM1, que es el que controlaría la potencia máxima. En caso de que estuviera funcionando por cualquier motivo este contactor, jamás podríamos activar el autotransformador porque estaría abierto. En este caso no es así, pulsaríamos el pulsador de marcha, tenemos la realimentación a través de KM3, activaríamos KM3, KM2 y el temporizador que está asociado a KM2, que es este de aquí. Entonces, en cuanto pasen 3 segundos, que es para lo que está configurado este temporizador, se activaría el normalmente abierto a la conexión y el contactor número 1, que es el que transferiría la potencia total, de tal manera que, como os tenemos conectado aquí al normalmente cerrado, esto se abrirá, con lo cual estos contactores dejarán de funcionar y dejaremos de enviarle la tensión del autotransformador, activando la potencia total de las 3 fases y obteniendo la máxima potencia del motor. Vamos a simular para verificar el circuito. Activamos el disyuntor y, por ejemplo, pulsamos el botón de marcha. Vemos cómo empieza el funcionamiento, estos dos contactores se cierran, estamos entregando la tensión del autotransformador, pasan los 3 segundos, se activa el contactor número 1 a través del contacto normalmente abierto a la conexión y activa la potencia total.